Nunca imaginé que obtener mi visa me costaría tanto. No hablo de dinero ni de trámites interminables, sino de algo más oscuro. Algo que no puedo explicar del todo, pero que cada noche me atormenta. Mi nombre es Daniel y, como muchos, soñaba con viajar a Estados Unidos. No por placer, sino por necesidad. Llevaba años intentando obtener la visa de turista, pero cada vez que me presentaba a la embajada, recibía el mismo frío. Lo sentimos, su solicitud ha sido rechazada. Perdí la cuenta de cuántas veces lo intenté. La desesperación me llevó a buscar ayuda en lugares equivocados. Fue entonces cuando conocí a un hombre extraño llamado Don Salomón. Me dijo que él podía ayudarme. No era abogado, ni tenía contactos en la embajada, pero aseguraban que quien recurría a él obtenía lo que quería, aunque a un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Una noche lo visité en su casa, una vieja construcción a las afueras de la ciudad. Me recibió con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Sabía que vendrías, dijo antes de que yo pudiera hablar. No te preocupes, hijo, yo puedo darte lo que deseas. ¿Puede conseguirme la visa? Pregunté con escepticismo. No conseguirla, pero haré que te la den. Lo único que necesito es que estés dispuesto a dar algo a cambio. ¿Dinero? Pregunté, aunque en el fondo sabía que no era eso. No, hijo. Algo mucho más valioso, pero ya lo descubrirás. Dudé por un momento, pero mi desesperación era más fuerte. Lo haré, respondí, sin imaginar en lo que me estaba metiendo. Don Salomón me llevó a una habitación oscura, iluminada solo por velas. En el centro había un círculo dibujado con símbolos extraños. Me pidió que me sentara en el centro y repitiera unas palabras en un idioma que no entendía. Mientras lo hacía, el aire se volvió pesado y una sombra se formó en la esquina de la habitación. No tenía forma definida, pero sentí que algo, o alguien, me observaba desde dentro de ella. El trato está hecho, dijo Don Salomón con una sonrisa. A la semana siguiente, me presenté nuevamente en la embajada. Esta vez todo fue distinto. La oficial que me atendió apenas revisó mis documentos, me hizo un par de preguntas y luego escuchó. Felicidades, su visa ha sido aprobada. No podía creerlo. Salí del lugar eufórico, sin pensar en el extraño trato que había hecho. Pero la emoción dura poco. Esa misma noche, mientras dormía, sentí que alguien estaba en mi habitación. Me desperté y vi una figura oscura al pie de mi cama. No tenía rostro, pero sabía que me miraba. No podía moverme, no podía gritar. Solo escuché su voz en un susurro helado. Tu deuda está pendiente. Desde entonces, cada noche es peor. Escucho pasos en mi casa, susurros en la oscuridad. Las luces parpadean y las sombras se alargan de manera antinatural. Siento su presencia, cada vez más cerca. No sé cuánto tiempo me queda antes de que venga a cobrar lo que le debo. Desde aquella primera noche, mi vida se convirtió en una pesadilla. No era solo la sensación de que algo me observaba en la oscuridad, sino las cosas que comenzaron a suceder a mi alrededor. Pequeños detalles al principio, casi imperceptibles, la televisión encendiéndose sola en mitad de la madrugada, el sonido de pasos en el techo cuando sabía que nadie podía estar allí. Susurros ahogados en el pasillo de mi departamento. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero con cada noche que pasaba, las cosas se volvían más evidentes y más aterradoras. Una de las primeras cosas que realmente me hizo entrar en pánico fue una llamada telefónica. Eran las 3 de la madrugada cuando mi celular vibró en la mesa de noche. Medio dormido, lo tomé sin ver quién llamaba y contesté con voz cansada. Hola. Al otro lado no había nadie. Solo un silencio profundo, como si el aire mismo se hubiera detenido. Miré la pantalla y noté algo que hizo que mi piel se erizara. No había número, solo un mensaje extraño donde normalmente debería aparecer el contacto. Tu deuda está pendiente.
Solté el teléfono como si me quemara. La pantalla parpadeó un par de veces antes de apagarse por completo. Después de esa noche, decidí hablar con don Salomón. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Volví a su casa, la misma casona vieja y decadente donde todo había comenzado. Toqué la puerta con insistencia, pero nadie respondió. Al intentar empujarla, la puerta se abrió sola con un crujido largo y desesperante. La casa estaba vacía. No había rastro de don Salomón ni de los muebles que había visto la primera vez. El lugar parecía abandonado desde hacía años, polvo en el suelo, telarañas en las esquinas y un olor rancio que me revolvió el estómago. Pero lo peor fue lo que encontré en la pared del fondo. Había una fotografía en blanco y negro clavada con un alfiler oxidado. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Cuando la vi de cerca, un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Era una foto mía. Yo, sentado en la misma silla de madera donde me había colocado don Salomón aquella noche, con la mirada perdida y la sombra oscura detrás de mí. Pero lo más perturbador era mi expresión. No parecía asustado, sino resignado, como si supiera exactamente lo que iba a pasarme. Un ruido fuerte me hizo dar un salto. Algo cayó al suelo en otra habitación. Dudé por un segundo, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Caminé con pasos inseguros hasta lo que parecía ser la cocina. La puerta estaba entreabierta y dentro todo estaba cubierto de moho y suciedad. En el centro de la habitación había una silla, la misma silla de la fotografía. Y en el suelo, justo frente a ella, un pedazo de papel amarillento con una sola frase escrita en tinta roja. Ya sabes lo que debes entregar. Mi mente se quedó en blanco. Salí corriendo de aquella casa sin mirar atrás. Desde ese día, las apariciones se volvieron más intensas. La figura oscura dejó de limitarse a la esquina de mi cuarto. Ahora la veía en los reflejos del televisor apagado, en el espejo del baño, en las ventanas cuando no había nadie afuera. Pero lo peor fue cuando comenzó a hablarme. No con palabras normales. No, su voz era algo más, algo que resonaba dentro de mi cabeza, como si no viniera de fuera, sino desde dentro de mí mismo. Corre todo lo que quieras, pero no puedes escapar. Empecé a evitar dormir. Pasaba las noches con todas las luces encendidas, escuchando música o viendo vídeos sin sentido, cualquier cosa para no quedarme a solas con el silencio. Pero tarde o temprano el sueño me vencía. Y cuando lo hacía, las pesadillas comenzaban. En ellas, siempre estaba en un cuarto oscuro, con la misma silla en el centro. Algo respiraba detrás de mí, algo grande, algo cuya presencia se sentía densa, como si el aire se volviera más pesado a su alrededor. Y siempre me decía lo mismo. Ya es hora. Una noche desperté sobresaltado con la sensación de que alguien me observaba. Pero esta vez, la sensación no desapareció. Giré la cabeza lentamente, y lo vi. Estaba parado al lado de mi cama. Su forma era más definida ahora, casi humana, pero no del todo. Su piel era oscura, como si estuviera hecha de sombras vivas, y sus ojos eran dos huecos profundos que parecían absorber la poca luz de la habitación. Y sonreía. No un gesto normal, sino una sonrisa imposible, antinatural, que se extendía demasiado en un rostro que no tenía labios. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara contra el colchón. Se inclinó sobre mí, su rostro quedando a centímetros del mío. Pude sentir su aliento frío, que olía a tierra húmeda y podredumbre. Ya sabes lo que tienes que hacer, susurró con una voz que no era una sola, sino muchas al mismo tiempo, superpuestas unas sobre otras. Y entonces, me desperté. Al menos eso pensé. Porque cuando miré alrededor, seguía en mi habitación, pero todo estaba distorsionado. Las paredes parecían más altas, las sombras más profundas. Y en la esquina, aún estaba él. Esperándome.
No sé cómo logré levantarme esa noche. Mi cuerpo seguía paralizado por el miedo, pero mi instinto me decía que no podía quedarme ahí. Lentamente, sin apartar la mirada de aquella figura en la esquina, moví las piernas y me deslicé fuera de la cama. Apenas mis pies tocaron el suelo, las luces de la habitación parpadearon violentamente, como si algo estuviera absorbiendo la energía de la casa. Corrió. Salí de mi cuarto, tropezando con la alfombra, sintiendo que en cualquier momento algo me atraparía desde atrás. Pero no me detuve. Llegué hasta la sala y encendí todas las luces posibles. Mi respiración era errática, mi piel estaba helada y el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El silencio en la casa era sofocante. Solo se escuchaba mi propia respiración. Pensé en salir corriendo, en abrir la puerta y escapar a la calle, pero cuando miré la puerta principal, el frío en mi cuerpo se intensificó. Estaba abierta. Yo la había cerrado con seguro antes de dormir. Lo recordaba perfectamente. Pero ahora, el aire nocturno se filtraba desde afuera, y más allá del umbral, solo había oscuridad. No la oscuridad de la noche, no. Esta era distinta. Era una negra densa, como si algo estuviera esperando allí, en las sombras, listo para arrastrarme a algún lugar desconocido. Entonces lo escuché. Un golpe seco detrás de mí. Me giré lentamente, sintiendo cada segundo como una eternidad. Y ahí estaba. No en la esquina de mi cuarto. No reflejado en una pantalla. No en una pesadilla. Estaba frente a mí. Esa cosa, esa entidad oscura, se erguía en el centro de la sala. Su piel negra parecía absorber la luz a su alrededor y sus ojos. No eran ojos. Eran vacíos profundos, dos agujeros de oscuridad absoluta que parecían atravesarme hasta los huesos. No se mueva de inmediato. Se quedó ahí, observándome. Sonriendo. Como si disfrutara de mi terror. Intenté gritar, pero de mi garganta no salió ningún sonido. Entonces habló. No puede seguir huyendo. Su voz no provenía de su boca. Retumbaba en mi cabeza, reverberaba dentro de mi cráneo, haciéndome sentir como si mi cerebro estuviera a punto de explotar. Mi instinto me dijo que corriera, ¿pero a dónde? ¿De qué servía huir si aquella cosa ya estaba dentro de mi casa, si estaba en todas partes, si incluso en mis sueños no podía escapar de ella? Y entonces, desapareció. No se desvaneció lentamente. No se convirtió en humo ni se esfumó con un parpadeo. Simplemente dejé de estar ahí. Pero la sensación de su presencia no se fue. Me quedé de pie en la sala, temblando, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando noté que la televisión estaba encendida. No recordaba haberla encendida. La pantalla mostraba solo estática, pero en medio de la distorsión, entre las líneas blancas y negras, había una imagen. Me acerqué con miedo. Era yo. En la pantalla se vio mi propia imagen, sentado en mi sofá, con una expresión vacía en el rostro. Pero había algo más. Detrás de mí, en la imagen reflejada en la televisión. Él estaba allí. Grité. Agarré el control remoto y apagué la televisión de golpe. No sabía qué hacer. No podía quedarme en mi casa, pero tampoco tenía a dónde ir. Era casi de madrugada, y lo único en lo que pude pensar fue en buscar ayuda. Mi mente me llevó a un solo lugar, la iglesia del barrio. Nunca fui una persona religiosa. De hecho, hacía años que no pisaba una iglesia. Pero en ese momento, me aferré a la idea de que un lugar sagrado podría darme respuestas. Tomé las llaves y salí corriendo. La calle estaba extrañamente desierta. Ni un solo auto pasaba, ni siquiera los perros callejeros que solían rondar el vecindario estaban a la vista. Solo el viento soplaba suavemente, como si algo más estuviera manteniendo la ciudad en una burbuja de silencio. Cuando llegué a la iglesia, las puertas estaban cerradas. Golpeé con fuerza, esperando que alguien estuviera dentro.
por favor. Necesito ayuda. Grité con desesperación. El eco de mi propia voz fue la única respuesta. Pero entonces, la puerta se abrió. No había nadie al otro lado. Solo un pasillo oscuro que conducía al altar. Tragué saliva y entré, sintiendo como el aire dentro de la iglesia era más pesado que afuera. Caminé lentamente entre los bancos, con el corazón latiéndome descontrolado. Entonces lo vi. Un sacerdote estaba sentado en la primera fila, con la cabeza gacha, rezando en voz baja. Me acerqué con cautela. «Padre, necesito ayuda», susurré, con la voz quebrada. El hombre no levantó la cabeza. «Llegaste tarde», dijo en un tono monótono. «¿Tarde? ¿Para qué?». El sacerdote finalmente alzó la mirada. Y lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos no tenían pupilas. Eran completamente blancos, sin vida. Su piel estaba pálida, como si llevara días sin ver la luz del sol. «Ya es hora», susurró. Mi cuerpo entero se congeló. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el sacerdote se levantó lentamente, sin apartar su mirada muerta de mí. Fue entonces cuando lo noté. A su lado, en la penumbra del altar, alguien más estaba de pie. Una figura alta, oscura, con la misma sonrisa antinatural que ya conocía demasiado bien. «No, no», murmuré, retrocediendo. Pero no había escapatoria. Porque cuando di un paso hacia atrás, sentí otra presencia justo detrás de mí. Un aliento frío en mi nuca. Y una voz familiar, que resonó dentro de mi cabeza con un susurro escalofriante. «No hay donde correr». Mi cuerpo entero se estremeció al sentir aquel aliento helado en mi nuca. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras el tiempo parecía ralentizarse. No podía girarme. No quería hacerlo. Sabía exactamente lo que encontraría detrás de mí. Pero mis piernas comenzaron a temblar y un instinto primitivo me obligó a moverme. Con un esfuerzo casi sobrehumano, di un paso al costado y me giré. No había nada. Solo la penumbra de la iglesia y la silueta oscura del sacerdote que seguía allí, mirándome con esos ojos muertos. Pero el aire estaba pesado, como si algo invisible se arrastrara a mi alrededor. Entonces, el sacerdote habló de nuevo. «¿Por qué corres? Ya aceptas el trato». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué trato?». Logré murmurar, aunque en el fondo sabía la respuesta. El sacerdote irritante. No era una sonrisa de alivio o compasión. Era algo retorcido, casi burlón. «Tú sabes exactamente lo que diste un cambio». Mi mente se nubló con recuerdos borrosos. La noche en casa de don Salomón, las palabras que pronuncié sin saber su significado, la figura en la esquina del cuarto. Un dolor punzante explotó en mi cabeza. No recordaba todo con claridad. Pero algo dentro de mí, algo profundo, oscuro y enterrado en mi subconsciente, sabía que había entregado algo. El problema era que no sabía qué. Yo solo quería mi visa, balbuceé, sintiendo como mis piernas cedían. El sacerdote soltó una carcajada seca y sin vida. «Y la obtuviste. Pero todo pacto tiene un precio». El sonido de sus palabras retumbó en las paredes de la iglesia, distorsionándose, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Retrocedí hasta chocar contra uno de los bancos de madera. El sacerdote dio un paso hacia mí. «Dímelo tú, Daniel», susurró. «¿Qué fue lo que entregaste?». Mi mente seguía en blanco. ¿Qué había entregado? No recordaba haber ofrecido nada específico. El miedo se transformó en desesperación. «No lo sé». Grité, «no sé qué fue lo que di». El sacerdote inclinó la cabeza, como si analizara mi reacción. Luego dio otro paso, acercándose más. «Tal vez no lo recuerdes, pero él sí». Mi piel se erizó. «Él». El sacerdote levantó una mano y señaló detrás de mí.
Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No quería mirar. No debía mirar. Pero lo hice. Y ahí estaba. La figura oscura, más grande que antes, más definida, como si con cada día tomara más forma. Esta vez podía ver detalles que antes no noté. Sus extremidades eran largas y delgadas, sus dedos terminaban en garras afiladas, y su rostro. Su rostro seguía sin tener rasgos, excepto por aquella sonrisa anormal, una mueca grotesca que se extendía demasiado, revelando algo que parecía una fila interminable de dientes afilados. Su presencia era sofocante, como si todo el aire de la iglesia hubiera sido absorbido. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí, mirándome. El sacerdote se inclinó a mi oído y susurró con voz gélida. Él ha venido a cobrar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrió. Me lancé hacia la puerta de la iglesia con la esperanza de que aún estuviera abierta. Cada paso se sentía torpe, como si una fuerza invisible intentara frenarme. Cuando llegué a la salida, empujé la gran puerta de madera con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, se abrió con facilidad, dejándome ver la calle oscura y desolada. Salí sin mirar atrás. Pero en cuanto puse un pie fuera, algo cambió. El aire estaba distinto. El silencio era absoluto. Y cuando miré alrededor, un pánico indescriptible se apoderó de mí. Las calles no eran las mismas. Las casas tenían formas distorsionadas, como si estuvieran derretidas o incompletas. Los postes de luz se torcían en ángulos imposibles, y el cielo. El cielo no era negro. Era roja. Un rojo oscuro, espeso, como si estuviera cubierto de una neblina carmesí. No había estrellas. No había luna. Solo una inmensa sensación de vacío. ¿Dónde estoy? Susurré, sintiendo como mi cuerpo se estremecía. Intenté correr, pero mis pies no respondieron. Era como si estuviera atrapado en un sueño. Y luego escuché pasos. No venían de un solo lugar. Venían de todas partes. De los callejones, de las puertas entreabiertas, de las sombras al final de la calle. No estaba solo. Intenté concentrarme, buscar una salida, pero la desesperación nublaba mi juicio. Entonces, una voz resonó en el aire. No era una voz humana. Era profunda, gutural, como si viniera desde el mismo centro de la tierra. Finalmente, estás aquí. No sabía de dónde provenía. Pero una certeza aterradora se instaló en mi pecho. No se había escapado. No había salido de la iglesia. Él me había llevado a su mundo. Las sombras se alargaban a mi alrededor, retorciéndose como si tuvieran vida propia. El aire estaba cargado de un olor metálico, como sangre seca y cenizas. No importaba hacia dónde mirara, todo parecía estar mal. Distorsionado. Como un reflejo de la realidad que alguien hubiera intentado replicar, pero fallando en cada detalle. Mis piernas seguían paralizadas, como si algo me obligara a quedarme en ese lugar. Entonces escuché los pasos nuevamente, cada vez más cerca. No estaba solo. Las siluetas emergieron lentamente de la neblina rojiza. Eran figuras humanas, o al menos lo habían sido en algún momento. Sus cuerpos estaban deformados, sus rostros desfigurados en expresiones de sufrimiento eterno. Algunos tenían ojos completamente negros, sin vida, otros no tenían rostro en absoluto, solo piel lisa donde deberían estar sus rasgos. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis pies no respondían. Un susurro rasgó el aire. Bienvenido a tu nuevo hogar. Mi respiración se volvió errática cuando vi que una de las figuras se acercaba más. Sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a moverse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi algo que me dejó helado. Era mi rostro. Pero no era yo. Era una versión deformada de mí mismo, con la piel marchita y los ojos hundidos en la oscuridad.
Su boca se abrió en un gesto imposible, demasiado grande para una mandíbula humana, revelando dientes afilados como fragmentos de vidrio. Nos dices tu reflejo. Las palabras flotaron en mi mente como un eco lejano. Mi reflejo. De repente lo entendí. El trato con don Salomón, la noche en la que pronuncié aquellas palabras extrañas sin entender su significado. No había dado algo físico, algo tangible. Había dado mi reflejo. Y ahora, el yo que había vivido en el mundo real ya no era yo. Era él. La verdad golpeó mi mente como una avalancha. Mientras yo estaba atrapado en este lugar, una versión de mí seguía en el mundo real, usando mi cuerpo, viviendo mi vida. Y yo jamás podría regresar. La desesperación me invadió. No podía aceptar esto. Tenía que encontrar una forma de salir. Me giré y corrí. No sabía hacia dónde, pero cualquier dirección era mejor que quedarme ahí. Sentía los pasos de las criaturas siguiéndome, escuchaba sus respiraciones entrecortadas y susurros inentendibles. Corrí entre calles deformadas, pasé frente a casas que parecían a punto de colapsar, con ventanas que no llevaban a ninguna parte. Entonces lo vi. Tenía un espejo. Uno enorme, de marco dorado, en medio de la calle. No tenía sentido que estuviera ahí, pero en ese mundo, nada tenía sentido. Corrí hacia él. Cuando estuve lo suficientemente cerca, miré mi reflejo. Y lo vi a él. Mi otro yo. Estaba del otro lado del espejo, mirándome con una sonrisa burlona. Se veía exactamente como yo, pero había algo en su expresión, algo que jamás había visto en mí mismo. Una frialdad, una malicia pura. Golpeé el espejo con ambas manos. Déjame salir. Esa es mi vida. Mi reflejo inclinó la cabeza, como si analizara mis palabras. Luego suena aún más. Sí, no. Golpeé el vidrio con más fuerza, sintiendo como la desesperación me consumía. No puedes hacer esto. No puedes quedarte con mi vida. Mi reflejo se encogió de hombros. Tú hiciste el trato. De repente, sentí algo detrás de mí. Las criaturas estaban justo a mis espaldas. Sus manos frías me sujetaron, arrastrándome hacia la oscuridad. No. No. Déjenme ir. Grité, luché, intenté resistirme, pero no tenía fuerzas. Lo último que vi antes de que me sumergieran en la negra fue a mi otro yo, alejándose del espejo. Y luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un cuarto oscuro. No había sonido. No había luz. Solo mi respiración entrecortada y el eco de mis propios pensamientos. Intenté moverme, pero no podía. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Entonces, en la penumbra, una figura se acercó. No era una criatura. No era un monstruo. Era don Salomón. Se agachó frente a mí y me miró con una sonrisa tranquila. ¿Ahora entiendes el precio de tu deseo? Quise responder, pero mi boca no se movía. Don Salomón suspiró. Todos paganos de una forma u otra, hijo. Tú solo tardaste en darte cuenta. Se levantó y comenzó a alejarse, perdiéndose en la oscuridad. Lo último que escuché antes de quedar completamente solo fue su voz lejana, murmurando con un tono burlón. Disfruta tu eternidad. Y entonces, entendí la verdad. Yo no estaba vivo. Yo no estaba muerto. Yo era solo un reflejo atrapado en un mundo del que nunca saldría.